Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo la comparativa entre el Hisense H8G de 55 pulgadas con panel VA y el LG NanoCell Nano 79 de 50 pulgadas también con panel VA. En temas de precios, en la mayoría de países el H8G se puede conseguir aproximadamente por $470 esta versión de 55 pulgadas, mientras que el Nano 79, por lo menos aquí en Colombia, este de 50 pulgadas cuesta aproximadamente $420. Vamos a empezar primero por el tema del diseño de los controles remotos. En ambos es grande, tienen bastantes teclas, también teclas de acceso directo. Es un poquito más grande el del H8G, es menos ergonómico. El del LG es el Magic Remote y cuenta con la ventaja que están pudiendo observar que al apuntar se convierte en cursor. El sistema operativo del H8G es Android TV y el del LG es WebOS. Este es el diseño del menú principal de ambos televisores. La fluidez del sistema operativo me parece buena en ambos. Y en cuanto a la tienda de aplicaciones, el H8G cuenta obviamente con la Google Play Store, puesto que tiene Android TV, tiene un catálogo más amplio de aplicaciones. Sin embargo, la LG Content Store del Nano 79 no se queda atrás. Ambos tienen las aplicaciones más populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime, DirecTV Go, Apple TV, Disney Plus, entre muchas otras. Y el LG la verdad es que tiene muy poco o casi nada que envidiarle en tema de aplicaciones. Y en cuanto al almacenamiento, en el H8G es de aproximadamente 4,3 GB, mientras que en el Nano 79 de 2 GB aproximadamente. Sea como sea, en ambos este espacio de almacenamiento es más que suficiente para casi cualquier persona. La función de compartir pantalla, también conocida como Screen Mirroring, como pueden observar en ambos televisores, es posible sin problema alguno. En cuanto a los navegadores de internet, el del LG, como muchos ya saben, cuenta con esta ventaja de este mini Picture in Picture que pueden colocar así a media pantalla, hacerlo más pequeñito y cambiarlo a voluntad de posición o simplemente cerrarlo para la navegación. La navegación es más fácil gracias al control Magic en el Nano 79. En el caso del H8G, depende del navegador, cuenta con diferentes funciones, no tiene de forma nativa instalado el Google Chrome, deben instalarlo a través de una APK. Sin embargo, me parece que no es 100% funcional. En este momento estoy utilizando un navegador cualquiera que me parece relativamente bueno. La navegación es un poco tediosa porque ya cuando no se acostumbra al control Magic sí que le hace mucha falta este tipo de funcionalidad. Y ambos navegadores pueden reproducir contenido multimedia por medio de diferentes páginas de anime, películas para adultos, etc. Sin embargo, el H8G, por ser Android TV, va a ser compatible con prácticamente todas las páginas web y servidores existentes, mientras que al LG probablemente le cueste con algunas páginas, pero por lo menos es compatible con muchísimas y las más populares. Vamos ahora con la uniformidad de los colores negros, que es mejor en el H8G porque tiene retroiluminación Full Array y además la función de atenuación local o local dimming. Aquí les voy a mostrar cómo sería al desactivar la atenuación local. El clouding es impresionante y los colores negros lucen excesivamente grisáceos. Por eso siempre recomiendo en cada uno de los modos de imagen del H8G activar la función de atenuación local, ya sea que por lo menos la coloquen en bajo, en medio o lo más recomendado en alto. Aquí ven cómo se observa en medio, en bajo y en alto, que es donde la uniformidad de los colores negros es muchísimo mejor. El Nano 79 la verdad es que no tiene mucho que envidiarle en este aspecto. La cantidad de clouding que se observa en el LG es muy poco perceptible, me parece que no es molesta, que hace un muy buen trabajo a pesar de no tener retroiluminación Full Array ni tampoco la función de local dimming. La retroiluminación del Nano 79 es LED, sencilla, directa, por así decirlo. Y de hecho, el problema con el H8G es que al activar el local dimming para mejorar la uniformidad de los colores negros, en algunas partes de algunas escenas, como por ejemplo estas que van a poder notar, se observa algo de efecto blooming que puede que sea molesto para algunas personas. A mí la verdad a veces me distrae un poco, no es algo terriblemente molesto, pero sí debo mencionarlo. Mientras que en el Nano 79 la uniformidad de los colores negros es un poquito peor, no es exagerado ese tema de que los colores negros luzcan un poco grises. La ventaja es que no tiene efecto blooming y que el clouding es muy poquito perceptible y para nada molesto y para nada distractor. Mientras que en el H8G, no sé si puedan notarlo, en algunas partes sí que se nota un leve resplandor alrededor de algunas formas, y es precisamente por el efecto blooming que genera el activar la atenuación local y que se nota en medio, en alto y a veces también en bajo.
Y no sé si pueden percibirlo, pero en las bandas horizontales de color negro que están en el H8G en la parte de arriba y abajo se nota un leve resplandor de luz. No es algo excesivamente molesto, pero es algo que también debo mencionar, mientras que en el Nano 79 no se nota un leve clouding, pero es muy poco perceptible y muy poco notorio, así que ténganlo muy en cuenta. En lo que tiene que ver con datos técnicos, de acuerdo a la página de Ratings.com, el contraste nativo del H8G es de 4511:1 y al activar el local dimming o atenuación local de 4995:1. El del Nano 79, que tiene panel también VA, no tengo una página que me dé esta información concreta, pero yo diría que puede rondar los 5000:1, de hecho quizá un poquito más, ya observando los resultados lado a lado, porque yo sí que noto un poco más de contraste en el LG. De hecho noto en algunas escenas, sobre todo en HDR o alto rango dinámico, un leve mejor detalle en algunas formas. No es que el H8G haga un trabajo terrible, de hecho es muy bueno, pero lado a lado sí que me parece un poco mejor en el Nano 79. Y bueno, en este tipo de contenido donde hay más colores vívidos, debo mencionar que las tecnologías de color por parte del H8G es QLED, es Quantum Dots, mientras que en el LG es tecnología de color NanoCell. Las diferencias, digamos que sí son muy perceptibles. En el Nano 79 se nota de pronto un poquito más de intensidad. Me parece que la gama de colores puede llegar a ser un poco más amplia, sobre todo en contenido en HDR o alto rango dinámico. El H8G no es que haga un trabajo malo, simplemente que los colores lucen diferentes, quizá un poco más livianos, por así decirlo, o un poquito más claros o más apaciguados, mientras que en el Nano 79 un poquito más intensos, con un poquito más de saturación. Aquí estoy mostrándoles cada uno de los modos de imagen. La verdad a mí me gusta más como se ve en el Nano 79. Es verdad que a cada uno se le puede hacer calibración, configuración de imagen de acuerdo a los gustos de cada persona o de acuerdo a lo que un experto pueda recomendar, y si bien esto lo puedo hacer obviamente en el H8G para mejorar este aspecto, pues también tendría que hacerlo en el Nano 79, y ambos van a mejorar, y a mí me va a seguir pareciendo mejor el Nano 79 en tema de colores, pero esto es algo ya muy personal. No sé ustedes qué opinan de acuerdo a lo que están pudiendo notar. Ya lo que tiene que ver con la cantidad de brillo, el H8G tiene en SDR 454 nits y en HDR 452 nits. En la vida real, teniéndolos así lado a lado, sí que se nota un poco más de claridad en la mayoría de escenas en el H8G. Yo diría que el Nano 79 podría tener más o menos entre 320 y 340 nits en HDR, que no está nada mal. Ambos tienen una cantidad de brillo más que suficiente para una buena experiencia de alto rango dinámico. Para esto tengan en cuenta que lo más importante es el contraste y por supuesto las tecnologías de HDR. El H8G soporta HDR10, HDR10 Plus, Dolby Vision y HLG o Hybrid Lock Gamma, mientras que el Nano 79 soporta HDR10, HLG y algo que LG llama HDR10 Pro, que no es lo mismo que HDR10 Plus, y además el Nano 79 no soporta Dolby Vision. En donde sí noto una gran mejoría por parte del Nano 79 es en el manejo del movimiento. No sé si ustedes observan ese efecto de tartamudeo tan feo que se ve en el H8G, y la verdad es que si bien ambos tienen para mejorar este aspecto de tema de movimiento, aquí voy a mostrarles los parámetros en el H8G, ya sea en estándar, en suave, en claro, etcétera, o en personalizado. La verdad es que no pude lograr los mismos resultados que con el TrueMotion del Nano 79. Sigo observando en cada parámetro ese efecto como de barrido o de tartamudeo que a mí no me gusta, me parece muy molesto, le quita fluidez y es muchísimo más notorio en aquellas escenas precisamente que tienen mucho movimiento o que hay un efecto de cámara de un lado a otro. Aquí lo coloco en personalizado y aumentando o disminuyendo estos valores no he podido lograr los mismos resultados que puedo percibir en el Nano 79. Se sigue observando ese efecto tan molesto de tartamudeo o de barrido. Otra función que probé en este H8G, a ver si de pronto mejoraba este aspecto, es lo que se conoce como movimiento libre de LED o LED Clear Motion, que si bien sí que mejora un poquito, la verdad es que nada tan notorio estos problemas. Lo malo es que se genera un efecto flicker o de parpadeo que sí es muy molesto, y además la imagen se oscurece un poco, mientras que en el LG con el TrueMotion
configurado como viene de fábrica. Aquí les voy a mostrar cómo es, ya sea en suave, en Cinema Clear o en natural. Hace un trabajo genial, no hay problemas, por lo menos no perceptibles para el ojo humano, ni de stutter o tartamudeo, ni de judder o vibración, ni de blur o borrosidad. Y si no notan mejoría, simplemente lo colocan en el usuario y mueven el parámetro de judder, pero la verdad es que en suave hace un trabajo increíblemente bueno. En temas de escalado de imagen en ambos televisores prácticamente se observan los mismos resultados. En 480p no es bueno, pero esto pasa en casi todos los televisores, aún en aquellos de gama alta. Se puede observar algo de pixelación y puede ser molesto para algunas personas. A partir de 720p o HD mejora un poco, pero también se nota algo de pixelación, pero por lo menos es más tolerable. A partir de 1080p el escalado de imagen es muy bueno en ambos televisores, no se notan problemas ni de pixelación, ni de blur o borrosidad. A partir de 1440p es genial en ambos televisores el escalado de imagen, parece como si fuera contenido en 4K nativo y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo sin problemas tanto en SDR como en HDR. En temas de diseño, digamos simplemente que el H8G tiene uno un poquito más elegante, las bases laterales son un poco más delgadas, los marcos también son un poco más delgados, por ende a mí me parece que luce un poco más elegante, un poco mejor, mientras que los marcos del Nano 79, al igual que las bases laterales, son un poco más gruesas y quizá no tiene un aspecto tan premium. Y el grosor también es mucho más grueso y menos premium en el Nano 79. El manejo de los reflejos es muy similar en ambos, quizá el haz de luz es un poquito más delgado en el H8G, probablemente debido a que tiene una mayor cantidad de brillo, pero la diferencia no es gigantesca en ambos. Los resultados no se comparan a un televisor que tiene panel IPS, pero a pesar de tener paneles VA, me parece que son opciones por lo menos muy decentes para habitaciones que reciban mucha iluminación artificial, por ejemplo cuando los focos de luz apuntan directamente a sus pantallas. Los ángulos de visión son terribles en ambos televisores. El H8G tiene esta función que ayuda supuestamente a mejorar este aspecto de ángulos de visión, pero la verdad es que, como pueden notar, poco o nada hace. La verdad es que me hubiera gustado que mejor le hubieran añadido más contraste a este H8G en lugar de esta función tan inútil de supuesta mejora de ángulo de visión. Sea como sea, es el punto negativo de los televisores con paneles VA. Es un poquito peor el tema de ángulos de visión en el Nano 79, probablemente debido a que tenga una mayor cantidad de contraste nativa. Sea como sea, pienso que son televisores recomendados solamente si los van a ver siempre de frente, o por lo menos no desde un ángulo muy pronunciado, para evitar precisamente que los colores empiecen a degradarse y notarse demasiado blanquecinos. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a videojuegos. Es importante mencionar que ambos televisores activan de forma automática, solamente de forma automática, la función de HDR, como están pudiendo notar, y solamente si el videojuego o el contenido que van a utilizar tiene precisamente HDR o alto rango dinámico, como por ejemplo este juego Gears 5. Algo que quiero mencionar es que el H8G no cuenta con la función HGIG o HDR Gaming Interest Group, pero en este espacio de color, al colocarlo en nativo, me parece que da muy buenos resultados, muy similares a los que da la función de HGIG en el Nano 79 para mejorar el aspecto de color, brillo y contraste. En cuanto al tiempo de input lag, de acuerdo a la página de ratings.com, el H8G tiene entre 11,5 milisegundos y 11,7 milisegundos para videojuegos en 4K a 60 Hz, tanto en HDR como en SDR. Y en el Nano 79, si bien no tengo una página que me provea de esta información, yo diría que puede oscilar entre los 9 y 11 milisegundos, que es más o menos el estándar actual de televisores de gama baja, media y aún en algunos de gama alta. Es importante mencionar que ninguno de esos televisores tiene puertos HDMI 2.1, sin importar lo que puedan encontrar en páginas oficiales de estas marcas. Aun cuando digan que sí los tienen, no los tienen. La tasa de refresco máxima de ambos es de 60 Hz en 4K. Ninguno de estos soporta tampoco tecnologías como VRR, Variable Refresh Rate o tasa de refresco variable. Tampoco soportan FreeSync ni tampoco soportan G-Sync. En temas de calidad gráfica y manejo del movimiento en videojuegos, ambos tienen un trabajo prácticamente igual o por lo menos muy similar, y la diferencia se nota principalmente en el tema de los colores. Pueden observar que el Nano 79 presenta o representa colores, por ejemplo, rojos o anaranjados un poco más intensos o quizá levemente más saturados.
Donde sí hay una gran diferencia es en este tipo de videojuegos donde hay muchas escenas oscuras. Observan que la uniformidad de los colores negros en el H8G es mejor, pero se genera ese efecto blooming o de resplandor en algunas partes de la misma escena. Voy a mostrarles cómo se vería con el local dimming o atenuación local apagado. Se nota demasiado clouding, colores negros demasiado grisáceos, entonces deben decidir si quieren notar esto así o si pueden soportar, entre comillas, el efecto blooming del H8G. Sin embargo, ese efecto blooming no es que sea siempre tan terriblemente notorio y tan terriblemente molesto en todo tipo de escenas. Sí que se observa sobre todo cuando hay demasiada oscuridad, cuando en un gran porcentaje de la pantalla tiene muchas escenas con muchos colores negros, pero ya por ejemplo así en movimiento, cuando ya se van viendo más colores, el efecto blooming no es tan notorio, o por lo menos no me parece tan molesto. En el Nano 79, a pesar de que no tiene ni Full Array ni Local Dimming, me parece que hace un trabajo más que bueno. Tengan en cuenta que ambos son televisores de gama baja o gama de entrada. En este tipo de videojuegos la diferencia tampoco es que sea muy notoria en tema de colores, quizás se ven un poco más intensos o más saturados en el Nano 79 en algunas partes, pero donde yo sí noto un poco más de diferencia o mejoría por parte del LG es en el tema del contraste y el detalle de algunas formas. Sí que puedo notar un poco más de contraste en el LG, no es una diferencia gigantesca, pero la hay. En el H8G simplemente las escenas o la imagen luce un poquito más claras en algunas zonas y probablemente esto a algunas personas les guste más. A mí, por ejemplo, personalmente me gusta más el resultado del Nano 79, pero no es que el H8G haga un mal trabajo. En temas de calentamiento en pantalla, ambos arrojan resultados normales, quizás un poco más elevado, no es algo muy exagerado, de entre 36 y 38 grados Celsius en el H8G, probablemente veo que tiene retroiluminación Full Array y un poco más de brillo, mientras que en el Nano 79 la temperatura baja un poco, no es una diferencia gigantesca, entre 34 y 36 grados Celsius, probablemente porque no tiene ni Full Array ni Local Dimming ni porque la cantidad de brillo es un poco inferior. Si me preguntan entonces cuál deberían comprar, la verdad es que yo personalmente me iría por el Nano 79. Me pareció mejor en todo, incluyendo el sistema operativo gracias al control Magic. Yo sé que el H8G tiene Android TV y la verdad es que la única ventaja que le veo a este sistema operativo es que tiene un catálogo más amplio de aplicaciones, pero las más populares el LG también las tiene, así que yo por lo menos no tendría problema en ese aspecto. Lo único en que sí noto que el H8G supera por lo menos por un poco al Nano 79 es en el tema de sonido, en potencia y en tecnologías. El H8G soporta Dolby Atmos, el Nano 79 no, pero sí soporta sonido Ultra Surround, que me parece que da muy buenos resultados, pero sí que me parece más potente, por lo menos un poco más potente, el sistema de sonido del H8G. Pero por favor, juzguen por ustedes mismos. Our proud people became refuge.